Buen día para todos, menos Alexander Patiño. El día de hoy va a realizar la exposición para la actividad número uno, patrones de diseño. Eh, Vamos a comenzar entonces con el patrón de diseño Factory. Vamos a utilizar entonces el lenguaje de programación Java y ese sería el UML para el primer ejercicio. Entonces tenemos una clase abstracta de la cual se derivan diferentes figuras con sus respectivos métodos get y setters, y con un método para calcular el área de cada una de estas figuras. Como podemos observar aquí, entonces tenemos para crear la figura que se correspondería a este astra. Tenemos entonces las figuras con los get y los setters para calcular entonces el área. Aquí tenemos entonces para el rectángulo y para el círculo. Entonces vamos aquí al método main. En el método main vamos a utilizar random para poder que nos genere diferentes figuras aleatoriamente con diferentes áreas, y esto va para cada una de las figuras, como lo mencionamos hace un momento, para el círculo. Y al ejecutar el programa vemos que nos genera un triángulo con su base, altura y área, y si lo ejecutamos nuevamente nos genera otra figura aleatoriamente con unas medidas totalmente diferentes. Entonces sería el primer ejercicio, y ahora vamos a comenzar con Abstract Factory, que sería el siguiente ejercicio que nos plantea la actividad. Bueno, el Abstract Factory nos permite generar o crear familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Abstract Factory que nos sirve para que contiene el método main, servicios, para preguntar el servicio. Aquí tenemos entonces la interfaz que sería el servicio factory o de la fábrica, las diferentes familias que se desglosan, como lo es para el diseño, el software y la creación de software y la creación de websites. El ejercicio en sí es generar servicios para el diseño, servicios para creación de sitios de software y de servicios de software educacional. Y todo va relacionado hacia el servicio informático que se está ofreciendo. Entonces, vamos entonces al código. Entonces aquí tenemos el Design Factory, es para crear entonces el servicio de diseño, el de software y el de website. Aquí tenemos entonces la clase para servicio factory que correspondería a esta clase. Y ya para el diseño tenemos entonces los diferentes métodos para asignar trabajo, indicar la fecha de entrega, informar sobre el pago, y esto sería lo mismo para cada uno de los servicios que se están ofreciendo. Y ya en el servicio informático se asigna el trabajo, la fecha de entrega y la información sobre el pago. Entonces vamos entonces al método main. Vamos entonces al método main, y en el método main entonces tenemos un switch para cada uno de los casos, para el Design Factory, el Software Factory y el Website Factory, disculpen. Y para cerrar el programa, entonces indicamos que se ha ingresado una opción válida. Tenemos entonces que una vez se use uno de los servicios, este sea asignado a un equipo de trabajo, que se indique la fecha y se informe sobre el pago de cada uno de los servicios que se plantean. Aquí tenemos un menú de opciones: solicitar el servicio, sea bien de diseño gráfico, de software educacional o de sitios web. La opción 4 es para cerrar el programa, y seleccionamos entonces la opción. Vamos a ejecutar el programa. Tenemos entonces solicitar servicio de diseño gráfico, solicitar desarrollo de software. Vamos a la primera opción. Entonces aquí nos indica que el trabajo ha sido asignado a los diseñadores gráficos disponibles. Ellos han determinado que el trabajo lo entregan para esta fecha y se debe realizar el pago en efectivo. Entonces tenemos otra opción, la segunda. Nos indica entonces
los parámetros de este servicio. Para la opción 3, aquí tenemos entonces desarrollo de sitios web, también para una fecha específica y el monto, la especificación del pago. Y lo último para cerrar el programa. Entonces este sería el ejemplo para Abstract Factory. Bueno, el siguiente patrón de diseño es Builder. Aquí tenemos entonces el diagrama UML. Vamos entonces a crear lo que es, a generar una pizza. Cabe mencionar que este patrón de diseño nos permite crear una variedad de objetos complejos desde un objeto fuente. Entonces tenemos la creación de una pizza. Aquí tenemos entonces las pizzas que se están ofreciendo de carne, de queso. Aquí tenemos entonces lo que necesita la pizza para poder ser creada y la cocina en la cual se elabora la pizza. Aquí tenemos entonces en el diagrama el método main. Vamos a ver entonces cada uno de los códigos empleados para este ejemplo. Bueno, entonces en el código tenemos la construcción de la pizza, tenemos el método para la creación de la masa, de la salsa y de los ingredientes que va a llevar la pizza. Tenemos entonces la creación de la pizza como tal con sus métodos get y setters y el método para los ingredientes. Aquí tenemos entonces la clase cocina para la creación de la cocina, que va a crear la pizza, la masa, la salsa y va a implementar los ingredientes de la pizza. Aquí tenemos entonces los tipos de pizzas que hay. Entonces aquí tenemos la masa, la salsa y los ingredientes que lleva cada una de, cada una de las pizzas. Entonces aquí tenemos la de carne y la de queso. Entonces yéndonos ya a lo que es el método main, se solicita, se da un mensaje de bienvenida y que se ingrese un día aleatorio del mes. Entonces si se introduce un valor no válido, se va a cerrar el programa. Entonces hacemos un condicional para validar de que si es par, nos indique que el día de hoy la pizza es de carne y si es impar, que es de queso. Entonces ejecutamos el programa y nos arroja los ingredientes de la pizza que estemos seleccionando del día que se seleccione. Ejecutamos entonces el programa, nos indica que seleccionemos un día aleatorio que sea par o impar. Empezamos un impar, entonces nos indica que la pizza es de queso y nos da entonces las características de la pizza, los ingredientes y la salsa que tiene. Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a ejecutar un número par. Nos diga que la pizza es de carne, salsa napolitana y los ingredientes que tiene. Bueno, el siguiente patrón de diseño es el composite. Este patrón de diseño nos permite componer objetos en estructuras de árbol y trabajar con esas estructuras como si fueran objetos. Entonces, en este ejercicio se crea un abstract, que es una cuenta bancaria, en el cual se genera entonces el tipo de cuenta. Eso nos permite crear las cuentas, la clase que nos permite crear las cuentas. Generamos dos cuentas, una cuenta de ahorros y una cuenta de depósitos. Y tenemos entonces la clase main que nos permite ejecutar el programa. Tenemos entonces aquí lo que es la clase composite cuenta. En esta lo que planteamos es las listas de cuentas, como le indicamos, nos permite crear las cuentas y listarlas. Entonces, seguidamente tenemos lo que es los dos tipos de cuenta de ahorro y cuenta de depósito. Entonces tenemos aquí cuenta de ahorro, aquí tenemos los respectivos get y set para obtener entonces lo que es el balance de la cuenta. Aquí con este creamos lo que es el balance y obtenemos el número de cuenta, la cuenta de depósito, lo mismo con los get y set, y aquí tenemos entonces el número de cuenta. Ejecutando entonces el programa tenemos diferentes tipos de cuenta, de depósito y de ahorro.
Tenemos entonces aquí unos mensajes que nos va a mostrar el sistema, como las cuentas registradas, el número de cuenta, el balance de cuenta y el balance total de las cuentas que se tienen en el sistema. Entonces, ejecutando el programa, aquí nos arroja entonces las cuentas y el total del balance. El siguiente patrón de diseño es Facade, es el que vamos a estar entonces explicando. Bueno, este patrón de diseño, Facade, nos provee una interfaz unificada sencilla que realiza las veces de intermediaria entre lo que es un cliente o una interfaz o un grupo de interfaces más complejas. Entonces aquí en Facade vamos a hacer un ejemplo de una impresora en la cual por un lado se le va a solicitar lo que es el tipo de documento, el tipo de hoja que se va a utilizar, si es a color o no, y el texto que se va a imprimir. Y por otro lado solamente se va a pedir lo que es el texto para imprimirlo, ya que va a tener estos parámetros por defecto. Entonces acá tenemos lo que es el cliente. Tenemos entonces, este sería el main. Aquí sería entonces, esta sería la impresora, disculpen. Sería la creación de la impresora, el documento, la hoja, el color y el texto. Lo que se va a pedir con los get y setters correspondientes. Y se va a imprimir entonces el tamaño de la hoja, el tipo de documento, si es a color y el texto a imprimir. Sería el método imprimir. Y ya para la impresora, por defecto sería entonces el tipo de hoja, si es a color, el tipo de documento y el texto que se solicitaría. Entonces vamos entonces al método main. En el método main se da la bienvenida, se escoge el formato que se utilizará, se ingresa el tipo de documento, se especifica si es a color o no es a color, se pone entonces un switch para los diferentes tipos de casos que hay. Si no se ingresa un valor válido, entonces no se ingresa un valor válido. Vamos a ejecutar entonces el programa. Aquí nos dice, por favor ingrese el texto a imprimir. Voy a imprimir entonces un hola. Entonces aquí nos dice el tamaño de hoja es A4, tipo de documento y la impresión, el mensaje que estamos colocando. Y en cliente Facade únicamente nos va a pedir el texto. Nos va a imprimir entonces con los valores por defecto. Bueno, para el siguiente patrón de diseño tenemos Decorator. Este patrón de diseño es estructural y nos permite añadir funcionalidades a objetos, como lo podemos evidenciar en este diagrama. Entonces, aquí vamos a crear lo que es una cuenta bancaria, cuentas bancarias, como lo es de ahorro y corriente. Entonces vamos a tener que en el momento que se cree una cuenta bancaria, esta se va a blindar automáticamente. Aquí tenemos entonces para crear lo que es los tipos de cuenta y el método main para poder ejecutar el programa. Escogemos entonces lo que es la cuenta de ahorros. Introducimos el nombre del titular. Bueno, aquí se fue el espacio. Cuenta de ahorro, vamos a crear una cuenta corriente. Nombre del titular. Y aquí nos dice que bienvenido. Aquí nos muestra la cuenta que ha sido blindada, cuenta corriente, el número del ID y que está segura. Bueno, para el siguiente patrón de diseño tenemos a Template. En Template vamos a realizar un ejercicio en el cual se va a realizar una atención, sea bien en francés, inglés o español. Entonces se va a saludar, se va a mostrar el contenido, se va a despedir y aquí se va a atender entonces. Vamos a tener lo que son los métodos, saludar, contenido y despedir. Vamos a ejecutar entonces el programa para validar el ejercicio. Entonces decimos que queremos ser atendidos en inglés. Nos muestra entonces que ingresemos nuestro nombre. Damos nuestro nombre y aquí nos da entonces el saludo. Y el método iterator nos permite entonces recorrer elementos de una colección sin exponer su representación subyacente.